¿Cómo están, queridos amigos, televidentes, telescuchas de YouTube? Quien les habla, el obispo Juan Guillermo Andrada, pertenecientes al ministerio Antorcha de Fuego de la localidad de Lanús Este, en la República Argentina, provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para el cristiano, un tema fundamental para aquellos que entre comillas, ¿sí?, dicen que el diezmo es una obligación y que hay que darlo sí o sí, irremediablemente. Si no damos el diezmo, vamos a ser malditos y el devorador va a comer todas nuestras finanzas y estamos bajo maldición. Primero y principal, mi amado, mi amada, amigo y amiga que me estás mirando a través de esta cámara web, a través de YouTube, a través de Google, de donde llegue esta imagen, donde sea transmitida, cómo te llegue, a través del audio, te puedo asegurar que Dios, cuando envió a su Hijo Jesucristo, Cristo vino a este mundo para que tú no estés más bajo maldición. Cristo vino a este mundo para que tus pecados sean perdonados, tus transgresiones sean perdonadas por medio de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, no podemos ya, ahí contradecimos esa teoría que dicen que estás bajo maldición porque no estás diezmando. Vamos a ver en este estudio minuciosamente a qué se refería el diezmo en el Antiguo Testamento y si hay diezmo en el Nuevo Testamento. Tenemos que entender de que el diezmo es para la nación de Israel. Y la nación de Israel estaba viviendo bajo dos pactos o un pacto. Los israelitas estaban viviendo y están viviendo en el pacto antiguo. Antes de la ley, dijeron muchos, ya existía el diezmo, ya se pagaba diezmo. ¿Se pagaba? Primera palabra que quiero que notes es pagar. Significa dar lo que corresponde, obligatoriamente por algo prestado o servicio. El diezmo en la antigüedad era un impuesto, era obligatorio. Quiero que vayamos al libro de Jueces, Josué 13:33. Veamos qué dice. ¿Tienes Biblia? ¿Tienes Biblia, verdad? Puedes verlo ahí en Josué, capítulo 13:33. Para entender un poquito qué significaba, a dónde viene todo el tema del diezmo. ¿Cómo es el tema del diezmo? Josué, capítulo 13. Gloria sea al Señor. Versículo 33. Dice así la palabra de Dios: mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho.
Esto me quiere decir, mis amados, que Moisés nace después de la descendencia de Noé. Y nace como príncipe de Egipto. Él nace siendo judío. Y después de que nace, es criado por la hija del faraón, como príncipe de Egipto. Entonces, Moisés se da cuenta cuando es grande que es judío, que es hebreo, y escapa al desierto después de haber tenido un altercado, de haber matado a una persona. Y después de eso, bueno, Dios le da el privilegio de sacar a su pueblo de Israel de la esclavitud en que estaba metido en Egipto. Se habían olvidado de José. José había estado en la cárcel, había sido vendido primeramente por sus hermanos. Bueno, ya conocen la historia de José. Y se olvidaron de José. Y entonces los egipcios lo hicieron esclavo durante 400 años. Cuando nace Moisés y se hace hombre, Dios decide libertar al pueblo de Israel. Cuando decide libertarlo, Dios ya tenía en mente cómo iban a ser las condiciones y los estatutos y las leyes por lo cual el pueblo de Israel se tenía que regir. ¿Sí? Entonces, Dios le da en el Sinaí a Moisés las tablas de la ley de Dios. Y claro, mientras Moisés se fue allá, al Sinaí, en la montaña, en la parte más alta, estuvo 40 días y 40 noches y no bajaba y no sabían qué les había pasado. Y abajo, en la plataforma, se encontraban Aarón, su hermana María y todo el pueblo de Israel. Y le dijeron, Aarón, haznos un ídolo de oro para que lo adoremos, un becerro, para que represente a Dios, que nos sacó de la tierra de Egipto, de esclavitud, o Misraim, que significa en hebreo casa de esclavitud. Entonces, hicieron el becerro de oro y adoraron al becerro de oro. Y se olvidaron de que Dios los había sacado, no un becerro de oro. Y ahí Dios le da a Moisés las leyes por las cuales se tenía que regir el pueblo. Y cuando Moisés reparte la tierra al pueblo de Israel, oh casualidad, hay una sola tribu que no recibe tierra, que no recibe heredad, que es la tierra de Leví. ¿Y quiénes eran los levitas? Los hijos de Leví. ¿Pero por qué Dios los dejó sin tierra? Porque era el menor. Era uno de los menores. No. Porque eran los que se habían opuesto a adorar al becerro. La tribu de los hijos de Leví no adoraron al becerro como las otras tribus. Había 12 tribus en Israel, pero una no adoró al becerro y las otras sí. ¿Ok? Entonces tenemos que entender de que Dios los separó a ellos y los hizo sacerdotes para Él. ¿Sí? Dios los hizo sacerdotes para Él. Por eso dijo, ellos van a tener heredad conmigo, yo soy su porción. Y todas las demás tribus lo van a tener que mantener. Mirá vos. De ahí que muchos se agarran
para sostener el supuesto diezmo, entre comillas, en la actualidad. Entonces, la tribu de Leví fue apartada para hacer trabajos en el templo y para ofrecer holocaustos y sacrificios a Dios. Veamos entonces cómo era esto. Deuteronomio 18, vamos a ver qué dice el libro de Deuteronomio capítulo 18. Recordad que esto es un estudio bíblico que estamos haciendo acerca del diezmo realmente. Hoy en día tenemos que dar diezmo, tenemos que dar obligatoriamente el diezmo. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Las porciones de los levitas. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tierra de Leví, no tenían parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová, escuchen esto, por favor, porque vuelve a confirmar lo que te acabo de decir anteriormente, que las demás tribus iban a sostener y a mantener a la tribu de Leví. Escucha lo que dice acá. Parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová será su heredad, como él los había dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darás al sacerdote la espaldilla, las quitarás y él cuajar. Estaba dando a entender Dios de que el pueblo de Israel tenía que dar y sostener a esta tribu de Leví. Y estaba dando puntos básicos. Hasta el momento no había diezmo. Hasta el momento no aparece el diezmo. ¿Y cuándo es que el pueblo de Dios empieza a diezmar, pastor? El pueblo de Dios empieza a diezmar recién, ¿cuándo? Cuando entra en la tierra prometida. Ahí se establece legalmente el diezmo. Lo que pasa en este punto es el diezmo para los levitas, que todos, de todo lo que consiguieron en el año, tenían que darle parte a los levitas, el 10% a los levitas. Pero también había un segundo diezmo, que era para festejar las fiestas religiosas, los cultos religiosos. Y había un tercer diezmo que ejercían los israelitas, que era para los huérfanos, para los pobres, para las viudas, para el extranjero. ¿Sí? Pero el diezmo estaba antes de la ley, por eso nosotros pedimos diezmo. Muy bien, ¿cuál es el diezmo que tú dices? ¿El de Abraham a Melquisedec? Vamos a ver si realmente, ¿qué dio Abraham a Melquisedec? Si fue plata, si fue el 10% de lo que ganó, o qué fue. Vamos entonces ahora a pasar a Deuteronomio 14, 22. Vamos a ver un ratito lo de Abraham, Deuteronomio 14, 22. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Dice así, 14, 22. La ley del diezmo, qué maravilla. Entonces el diezmo es una ley.
Entonces el diezmo no es voluntario. Si tengo para dar, doy. Si no tengo para dar, no doy. No, la ley del diezmo, el diezmo es obligatorio. Acá vamos a ver de qué se trata. En el nombre de Jesús. Indefectiblemente diezmarás. Todo lo que el producto, ya vemos que dice todo el producto, no dice el dinero, no dice la plata, no dice el oro, no dice el dólar, todo el producto. ¿De qué? Del grano que recibiere el campo cada año. Cada año. El diezmo, primero y principal, se daba cada año, no todos los meses. No el 10% todos los meses. O cada vez que agarras una plata, el 10%, ¿no? Cada año se daba el diezmo. Y era obligatorio. Te guste o no te guste, era obligatorio. Pero estamos en el tiempo de la ley. El diezmo era ley en ese tiempo. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ok, entonces estamos viendo que diezmarás indefectiblemente de todos los productos de tu grano, de tus olivas, de tus aceitunas, de tu vino, de tu leche, de tus vacas, de tus majadas, de tus cabras. ¿Por qué no era plata entonces? Y dice, y lo comerás en el lugar que Dios eligiera, para poner así su nombre, para que aprendas a temer a Jehová todos los días de tu vida. Y lo comerás. O sea que no está especificando acá que se lo tenemos que dar a los pastores para que se compren suculentas mansiones o casas o camionetas 4x4. Dice que lo comerás delante de Jehová tu Dios. Pero el diezmo, te vuelvo a repetir, era el producto de la tierra. ¿Por qué era el producto de la tierra? Porque ellos, los judíos, eran agrícolas ganaderos. Ellos sembraban la tierra y Dios bendecía esa semilla, y esa semilla tenía que darle el 10%, pero cada año. Y el otro 10% era para los levitas. Ya no era un 10%, era un 20%. ¿Sí? Entonces, si vamos a basarnos en esa teoría de la ley antigua, hoy tú tendrías que dar un 30 y hasta un 35%. Porque 10% para los sacerdotes, para nosotros los pastores, entre comillas. Un 10% para la iglesia. Y un 10% para las fiestas anuales que se hacían en la iglesia. Un 30%. Y el otro tanto por ciento es para ayudar a los pobres, a las viudas y al menesteroso. Entonces ya no es diezmo. Sería un 30 y diezmo. No se entiende. Sigamos, por favor. Deuteronomio 12:10, ¿qué dice? A ver, siguiendo con la ley del diezmo. Deuteronomio capítulo 12, verso 10. Gloria sea al Señor. Mas pasarás el Jordán y habitaréis la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios
eligiere para poner en él su nombre, allí llevarás todas tus cosas, todas las cosas que yo os he mandado, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y lo escogido de los votos que hubieres propuesto a Jehová. ¿Sí? Entonces dice que cuando habitaron los israelitas, escuchá, ¿dónde nace el diezmo? ¿Cuándo el pueblo de Israel empieza a diezmar en realidad? Cuando empieza a habitar en la tierra prometida. Cuando entra en la tierra prometida, entra a diezmar, entra a cumplir con la ley del diezmo. Muy bien, eso se vino haciendo a rajatabla, ¿sí? A no permitirse ni un escape de la ley. Y vos sabés que si no pagabas el diezmo en el momento que lo tenías que pagar, decías, bueno, lo pago el año que viene. Tenías que agregar un recargo de 20% al diezmo. Entonces se hacía un tremendo lío. Pero era la forma de que tenía el pueblo de Israel para traer los diezmos, las ofrendas, los sacrificios, las ofrendas de las manos alzadas, los votos que vos hacías con Dios, las promesas. Y ahora vos me dirás, sí, pero Abraham diezmó a Melquisedec, ¿sí? Gloria sea a Dios. Abraham diezmó a Melquisedec. Cuando Abraham viene de la guerra, se le sale al encuentro el rey de Salem, Melquisedec. Sacó pan y sacó vino y bendijo al Dios de Israel. Bendijo al Dios de Abraham. Y Abraham, cuando lo vio, le dio el 10%, pero no de plata. No le dio plata. ¿Qué es lo que le dio a Abraham? El motín de lo que había ganado, de lo que había obtenido en la victoria, en la pelea. Escucha, él se fue a rescatar a su pariente Lot, a su sobrino. Y se juntó con otro grupo de personas para ir a pelear contra esos reyes. Y ganaron la guerra y arrasaron con todo lo que ellos tenían. Venían con el motín de guerra y el rey les sale al encuentro y lo bendice con pan y con vino. Y Abraham le dijo, tomá el 10% de todo lo que conseguimos en la guerra, en el motín. Pero para que no digas que vos fuiste el que me bendijo a mí, yo te doy todo el botín. No tomaré ni correa, ni hilo, ni nada, para que después no se diga que el rey bendijo a Abraham, sino que el que me bendijo a mí fue Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. ¿Sí? O sea que se lo dio todo. De ahí muchos predicadores salimos al ataque contra los hermanos y a decir que Dios quiere todo nuestro dinero, que no solo el diezmo ya le alcanza, Dios quiere el 20, el 40, el 80, el 100%, porque Abraham estaba antes de la ley. Sí, es correcto, Abraham estaba antes de la ley, pero no fue una imposición del rey Abraham,
sino que fue voluntario. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, amigos, amigas, hermanos queridos. El diezmo fue voluntario de Abraham. Sigamos con otro pasaje. A ver si vamos poniendo un poco en claro nuestra mente. Deuteronomio 14, 27. Vamos a ver de qué nos habla. Nos habla también de un tercer diezmo, ¿sí? Deuteronomio 14, 27. Dice así: y no desampararás al levita que habite en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene ni heredad contigo, y el extranjero, escuchá, vendrá el levita, vendrá el extranjero, ¿quién más? El huérfano, la viuda que tuvieres en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos hicieren. ¿Escuchaste? Entonces, ya hay un tercer diezmo. Ya no es el diezmo levítico, que es para los levitas el 10%. Ya no es el diezmo para las fiestas de la iglesia, el impuesto al templo. Hay un tercer diezmo. Cada 3 años tenían que guardar ese año para el huérfano, para la viuda, para el extranjero, para el levita, y comerlo y que se sacien para que Dios nos bendiga. ¿Sí? Entonces vemos de que no es el 10%, como dice. Pero desde la época de Israel tenemos que diezmar, porque Israel diezmó a Dios. Y hay muchos predicadores que tocan un pasaje muy tocante, muy punzante, que es Malaquías 3, 10. ¿Robarás a Dios? Pues si tú le robas, está bajo maldición. Vamos a ver lo que dice ese pasaje de Malaquías capítulo 3, porque es muy interesante que veamos toda la escritura y el contexto mismo de la escritura. Hay de aquel que quite o agregue una tilde fuera de este libro de la ley. Malaquías 3 dice: he aquí, el pago de los diezmos. ¿Qué dice Malaquías? El pago de los diezmos. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Le está hablando a los hijos del pueblo de Israel, a los hijos de los patriarcas. Les dice: desde los días de vuestros padres se apartaron de mis leyes. Se olvidaron de mis leyes, Dejaron desamparado al levita, al huérfano, a la viuda, al menesteroso, al pobre, e hicieron lo que ustedes quisieron y se agarraron toda la plata para ustedes, se la comieron ustedes. Amén. Entonces, ya seguimos.